El Gobierno de Aragón, a petición del sector agroalimentario de la comunidad, ha realizado un estudio sobre la situación de los productos alimentarios en el mercado. Este estudio se ha realizado en 4 fases, una primera de diagnóstico y 3 posteriores con el objetivo de diseñar un plan de promoción. El resultado es un mayor y mejor conocimiento del escenario agroalimentario de Aragón desde múltiples puntos de vista: el de los productores, el de la industria, el de la distribución y el del consumidor. ¿Cómo lo hemos hecho? Decenas de personas han participado en dinámicas de grupo realizadas en distintas ciudades y más de 1 millar han respondido a encuestas en Aragón, España y Europa. A ello hay que añadir un profundo análisis documental complementario. Con toda esta información se elaboraron 4 posibles modelos de actuación promocional, entre los que se seleccionó el modelo más adecuado al actual contexto de la agroalimentación aragonesa. Modelo que más adelante puede evolucionar hacia cualquiera de los otros. El resultado: un programa promocional bajo un lema: comparte el secreto. Este lema acompañará toda la actividad de promoción pública y también la de aquellas empresas que quieran usarlo en beneficio propio o por compromiso con el conjunto del sector agroalimentario. ¿Cuál es nuestro reto? Conseguir un aumento notable del conocimiento y el prestigio de los alimentos de Aragón entre los consumidores y operadores del mercado. La consecuencia será un aumento del volumen y del valor de la comercialización alimentaria aragonesa. El plan contempla objetivos específicos para cada público relevante identificado. Todo ello ordenado en torno a 6 pilares estratégicos básicos. Notoriedad para consolidar una imagen potente. Uso de productos bandera como elementos tractores que beneficien a todo el sector. Comercialización a través de canales de gran impacto, como grandes superficies. Determinación de áreas geográficas prioritarias. Acción universal buscando el máximo alcance. Cooperación entre el sector. Para obtener los mejores resultados es necesaria la fuerza de todos. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar adelante y durante mucho tiempo un plan de trabajo con numerosas acciones y optimizar los recursos que se inviertan en ellas. ¿Cómo lo haremos? Estableciendo canales internos de comunicación, buscando sinergias, reflexionando, actuando, corrigiendo acciones, insistiendo. Todo para que nuestros alimentos dejen de ser un secreto, o lo que es lo mismo, para que empiecen a ser un secreto compartido. Acepta el reto. Comparte el secreto.